hacer toda la matemática que hay detrás son las que puse acá en el Excel. ¿Ya? ¿Qué es lo que...? Ya, bueno, vamos a partir como con la varianza, que si se acuerdan, en la ayudantía anterior lo vimos para dos activos. ¿Ya? Esta forma que está acá es matricial, por ende, nos sirve para n activos, ¿ya? Para una cantidad que queramos de activos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos en esta fórmula? ¿Ya? Este W son las ponderaciones de los activos dentro del portafolio. O sea, esto es un vector de ponderadores. ¿Ya? El T es por transpuesto, ¿ya? Porque un vector transpuesto, o sea que un vector fila, ¿ya? Un vector que va hacia el lado, y cada uno de los elementos de ese vector es el ponderador de los activos, ¿ya? Dentro de un portafolio. Este V es la matriz de varianza y covarianza, ¿ya? Entonces está una multiplicación matricial entre un vector fila, una matriz que contiene las varianzas y las covarianzas, y nuevamente el mismo vector de ponderadores de los activos dentro del portafolio, pero esta vez en su versión columna, ¿ya? No transpuesto, ¿ya? Espero más o menos que tengan como medio conocido esos conceptos, ¿ya? O sea, tenemos vectores que típicamente se presentan en columnas, o sea, en forma vertical, ¿ya? Y que adentro de los vectores hay números que van a representar justamente los ponderadores de los activos dentro de un portafolio. La gracia es que los elementos del vector W sumen 1, ¿ya? Independientemente, cada uno de los elementos puede tener cualquier valor, pero lo que sí o sí tiene que ocurrir es que la suma de los elementos dentro del vector tiene que sumar 1, ¿ya? Entonces vamos a tener, voy a reiterar, la traspuesta de ese vector por la matriz de varianza y covarianza y por el vector de ponderadores de nuevo, pero en su versión columna. Esto nos va a entregar un numerito nomás, ¿ya? Que va a ser la varianza del portafolio, ¿ya? Nos va a entregar un escalar, que es la varianza del portafolio, ¿ya? Otra cosa es la covarianza entre dos activos, que la podemos entre dos portafolios, perdón, entre dos portafolios, que la podemos sacar de esta forma, ¿ya? Como son dos portafolios, vamos a tener dos vectores con ponderadores distintos, ¿ya? Entonces vamos a tener el vector W sub 1 y el vector W sub 2, ¿ya? Lo importante es que esos dos portafolios compartan el mismo, el mismo set de activos, ¿ya? ¿Ya? Van a tener los mismos activos, pero ponderados de distintas formas en cada portafolio. Esa es la gracia. Incluso podrían no tener los mismos activos, igual podríamos hacerlo, solamente que en un portafolio vamos a representar de alguna forma que no existe, ¿ya? Entonces la ponderación en uno de los portafolios sería 0, por ejemplo. Es que no tiene un activo que el portafolio 2 sí tiene, ¿ya? Entonces tenemos W1, que va a ser los ponderadores del portafolio, de los activos en el portafolio 1, la matriz de varianza y covarianza nuevamente, y el vector W2, que va a ser los ponderadores del activo, de los activos en el portafolio 2, ¿ya? Reitero, pueden tomar cualquier valor los ponderadores, siempre que sumen 1, ¿ya? Todos los elementos del vector, ¿ya? Más o menos claro eso, más o menos, ¿ya? Ahora, en teoría del portafolio, lo que uno tiene, o sea, lo que uno siempre, a ver, los portafolios como
que uno usa para modelar todo el asunto de Markowitz, que es como el que gesta la teoría moderna de portafolio. Son dos portafolios. Uno es el de mínima varianza y uno es el portafolio eficiente. ¿Ya? Esto que está acá, que está en esta imagen que veía aquí, que dice portafolio óptimo según Black, es una metodología, o sea, es un resultado de una optimización al que llegó Black, que es un autor, para encontrar el portafolio óptimo. O sea que esto nos va a entregar sub I, ¿ya? Para encontrar el portafolio óptimo, dada una tasa libre de riesgo, los retornos. Miren, observemos la fórmula. Acá nuestro objetivo siempre es obtener este W sub I, ¿ya? Esos son los ponderadores de los activos dentro del portafolio, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Aparte de la siguiente forma. Vamos a tener un Z, que es algo, ¿ya? No nos metamos en que no es tan importante, ¿ya? Sino que dejémoslo que es como un instrumento para llegar al WI, ¿ya? Vamos a tener un Z, ¿ya? Que va a ser igual a ¿qué? A la inversa de la matriz de varianza y covarianza, ¿ya? Aquí hay que invertir una matriz, ¿ya? Eso no es tan trivial hacerlo a mano. O sea, depende de la cantidad de elementos que tenga la matriz, ¿ya? Pues si trabajamos con hartos elementos no es trivial hacerlo, ¿ya? Pero el Excel nos va a ayudar. Y acá, estos corchetes, y entonces, repito, ese W elevado a la menos 1 es la inversa de la matriz de varianza y covarianza. Paréntesis. Ese es el vector de retornos de los activos, ¿ya? ¿Alguien quiere decir algo? Ya, amiga. Hoy no puedo. A ver. Ponete los audífonos, po. ¿Estamos bien? Ya. Ya. Entonces, repito, teníamos la inversa de la matriz de varianza y covarianza, paréntesis, el vector de retorno de los activos, menos C, ¿ya? C es una constante arbitraria, ¿ya? Que por simplicidad uno podría poner ahí, uno ahí podría poner cualquier cosa en el C, cualquier cosa, ¿ya? Pero que tenga como un poquito la... no algo tan loco. Útil es que ese C uno lo puede reemplazar por la tasa libre de riesgo y vamos a obtener precisamente el portafolio óptimo para esa tasa libre de riesgo, ¿ya? Entonces el resultado acá, que este WI está acá en la segunda parte, en el fondo es un ponderador. No sé cómo se activo, funciona esta weá que soy ahora. Chiquillos, apaguen sus micrófonos, por favor. Por favor, por favor. A ver, ¿cómo la voy yo? Ahí está. Escuché un compañero ahí medio enojado. Ya, entonces, desde aquí, este Z de aquí va a ser un vector, ¿ya? Lo vamos a hacer al tiro en un ejemplo, ya, para que quede un poquito más claro. Y es lo que tienen que hacer al final, ¿ya? Este Z de aquí va a ser un vector, ¿ya? Que va a contener n elementos, dependiendo de la cantidad de activos que tenga, ¿ya? Va a contener n elementos. Entonces aquí, este W sub I es para el ponderador del activo I, ¿ya? O sea, podemos decir que para el activo 1, o para el activo 2, o para el activo 3, ¿ya?
En el fondo nos está entregando un ponderador por activo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo queremos conocer la ponderación del primer activo en el portafolio óptimo, pescaríamos el primer elemento de este vector z, ¿ya? Que sería este z sub i que está ahí arribita, ¿ya? Y lo dividiríamos por la suma de todos los elementos de adentro de ese vector, ¿ya? Ya esto de abajo no lo pesquen mucho ya porque al final es lo mismo. Ya no, quédense con estas dos, con hasta después del tal que, ¿ya? Lo vamos a usar ahora en el ejercicio que tengo acá, ¿ya? Pero hay que tener súper claro esto, que para lo que vamos a hacer necesitamos conocer esta definición de la varianza, la covarianza y cómo conseguir el portafolio óptimo, ¿ya? Entonces vamos para acá. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos matriz de varianza y covarianza, retorno esperado, y vamos acá a determinar constantes arbitrarias. Ya quedan estos C, que era este C que está acá en el método de Black, ¿ya? En la matriz de varianza y covarianza nos faltan algunos elementos. ¿Alguien me podría ayudar a cómo se completa esto? ¿Alguien como eh, José? ¿Está José o no? José, mi amigo José. José, ¿estás ahí? Parece que no. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién cacha cómo completar esa matriz? Ignacio, ¿Sí? ¿Con quién hablo? sí. Silvana, Con Silvana, dígame. sí. Podría ser en la celda abajo de la 2, debería ser lo mismo que está abajo de la 1 y en la segunda de la 1, que coincide con el A2, el 0,1, digamos. Silvana. Ven acá ¿Sí? en el chat también. Sería como un espejo, ¿cierto? Tiene que, Claro, en el fondo, es una matriz que es exacto, simétrica. simétrica. Muchísimas gracias. ¿Ya? Entonces, tendríamos completita ahí la matriz de varianza y covarianza. ¿Ya? Esto ustedes lo tienen que calcular. ¿Ya? Esto ustedes van a tener. Ya, esto es un ejemplo como de universidad, si no es aplicado. Lo que ustedes tienen que hacer, van a pescar sus series de retorno, ¿ya? Las series de retorno entre los activos, y van a calcular esto, ¿ya? Van a calcular covarianza entre 1 y 2, covarianza entre 1 y 3, covarianza entre todo, ¿ya? Y en el fondo acá hay que saber que la diagonal de esto, al final es la covarianza entre, por ejemplo, este primer elemento, es la covarianza entre el 1 y el 1. ¿Y qué sería eso? La varianza, ¿ya? El siguiente elemento del activo 2 y el activo 2. Por ende sería la varianza del activo 2. Y así. El último elemento de la diagonal lo mismo. ¿Ya? Bien. Retorno esperado, ya que sería el promedio de los retornos. Y acá son constantes arbitrarias. ¿Ya? Y uno podría decir que va a poner la RF. ¿Ya? Pero si uno quiere construir la frontera completa, no tiene que llegar solamente al óptimo. Por el que queremos, sino que queremos todos los eventuales portafolios que se podrían conseguir de manera óptima, ¿ya? Eso lo vamos a ver prontito, ¿ya? Yo puse acá unos pasos, ¿ya? Paso 1. Vamos a obtener W a la menos 1,
¿Y por qué W a la menos 1? Porque Black nos dice acá, tu fórmula para obtener estos Z parten con un W a la menos 1. ¿Ya? Entonces, acá hay una fórmula del Excel que permite invertir matriz. Y yo tengo que pescar la matriz, ponerla dentro de esa fórmula y me entrega una matriz inversa. ¿Ya? Te lo voy a poner aquí, B a la menos 1. ¿Ya? O sea, ya tenemos el primer elemento. Ahora tenemos todo para obtener esto. ¿Ya? Tenemos la inversa de la matriz, tenemos los retornos y tenemos una constante arbitraria. ¿Ya? En este caso vamos a usar dos constantes arbitrarias, ¿ya? Porque el teorema concluye en que si yo después tengo dos portafolios obtenidos a través del método de Black, puedo hacer infinitas combinaciones entre esos dos portafolios y voy a obtener la frontera eficiente. ¿Ya? Entonces vamos a obtener con dos constantes arbitrarias, con 0,01 y con 0. ¿Ya? Entonces, vamos a poner por acá Z1. ¿Ya? De que va a ser los Z del primer portafolio que vamos a construir. ¿Ya? Entonces, esto va a ser esto va a ser, veamos la fórmula. B a la menos 1. ¿Ya? Esto tenemos que usar multiplicación de matriz. Entonces, M mult es multiplicación de matrices. Vamos a tener la matriz inversa, ¿cierto? A ver, por los retornos menos la primera constante arbitraria que vamos a fijar, que es 0,01. Ojalá salga todo bien. No. Ahí está bien. Ignacio, una consulta. Consulte. Ya, lo que pasa es que dice que tome la tasa de descuento del BCP a 10 años. La tasa es 2.56, me parece, pero esa hay que tomarla anual, mensual, diaria. A ver, un momento. Eso, De, calmado, pero es que estamos viendo la ayudantía, pues, o sea, después vamos a ver eso. ya, ok. No, lo que pasa es que no sé si podría usar cualquier tasa en la frontera eficiente que estés construyendo tú. No, porque, a ver, mira, lo que aquí estoy haciendo, el teorema acá dice que uno puede pescar una constante arbitraria, cualquiera sea, para construir la frontera eficiente. La frontera eficiente no depende de la tasa libre de riesgo, no depende. Cuando tú quieras obtener la línea de mercado de capitales, ahí sí tienes que Ya. usar la Oh, tasa libre de riesgo. vale. ¿Ya? Ahora, si tus retornos son diarios, obviamente la tasa libre de riesgo que estás usando tienes que pasarla a diario. Vale. Si tus datos son anuales, tiene que ser anual, si es mensual, mensual, y Independiente que así. sea arbitraria, entonces tiene que ser la misma medida, diaria, mensual, anual. Claro, claro, obviamente, sí. No Ok. podemos mezclar peras con manzanas. Sí. Ya, perfecto. Eso. Vale. Vale. Entonces aquí, ya. Vamos a terminar con el Z1, ya, con el portafolio 1, ya. Entonces aquí conseguimos los Z, ya.
Si volvemos acá, nos entrega solamente esta primera parte, ¿ya? Ahora vamos a conseguir los W a partir de ese Z, ¿ya? Entonces va a ser el primer elemento dividido en la suma de los elementos de ese vector Z, ¿ya? Entonces, paso 3, obtener los W. Entonces, W va a ser igual a esto partido en la suma de esto, ¿ya? La tiramos para abajo y tenemos los ponderadores del portafolio óptimo si es que la tasa libre de riesgo, digamos, fuera 0,01, ¿ya? Pero por ahora eso no es el tema, ¿ya? Pero como bien preguntaba el compañero, claro, yo puedo construir toda esta metodología con dos cosas cualquiera, da lo mismo la tasa libre de riesgo, y después podría tirar un tercer portafolio que coincida con esa tasa libre de riesgo, ¿ya? Entonces ahí lo voy a poder identificar al tiro, ¿ya? O podría ser mi segundo portafolio, da lo mismo. Pero la cosa es que tienen que tener, no sé, portafolios que generen, podrían usar 0,01, o sea, podrían usar lo que sea, y el otro la tasa libre de riesgo. Entonces iban a tener identificado un portafolio que ande por cualquier lado y el que a usted le sería útil porque está asociado a su tasa libre de riesgo, ¿ya? Y ya vamos a ver un poquito más. Z2, ya, lo mismo. Vamos a multiplicar matrices. Vamos a multiplicar esto por los retornos menos la constante arbitraria, que en este caso puse 0. ¿Ya? Y tengo mi Z para un segundo portafolio, ¿ya? Entonces este es el W de mi portafolio 1 y los W de mi portafolio 2 son este dividido en la suma de los elementos del portafolio. Recuerden fijar esas celdas que están sumando, ¿ya? Y acá ustedes tienen que comprobar que eso les dé 1, ¿ya? La suma de los ponderadores siempre tiene que darles 1, ¿ya? Ya. Entonces tenemos los ponderadores para dos portafolios. Ahora lo que tenemos que calcular son los retornos y las varianzas de esos portafolios, ¿ya? ¿Cómo calculamos el retorno? Retorno 1 le vamos a poner, va a ser suma producto, ¿ya? Porque es la suma ponderada entre esto, ¿ya? Los ponderadores de los activos en el portafolio y sus retornos, ¿ya? Entonces una suma producto, ¿ya? Bueno, ¿a qué me refiero? Que se multiplican y se suman, ¿cierto? Por eso suma producto. Retorno del 2. Todo esto que estamos haciendo es para construir finalmente la frontera eficiente, ¿ya?
¿ya? Entonces los ponderadores por los rotanos. ¿Ya? Para la varianza. Vamos a poner var 1. Ya. Acá vamos a usar esta definición matricial, ¿ya? Porque con 3 activos ya es más complicado la fórmula, es mucho más larga, pero con matrices es un poco más sencillo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, acá, mmult, vamos a multiplicar matrices. Vamos a poner otro mmult al tiro, ¿ya? Porque acuérdense que hay que multiplicar 3 matrices, como vimos en la fórmula, un vector, la matriz de varianza y covarianza, y otro vector. ¿Ya? Entonces, mmult, vamos a ponerlo de la izquierda primero. ¿Ya? ¿Qué estaba a la izquierda? El vector de ponderadores, pero transpuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a transponerlo con la función de Excel, que es transpose. ¿Ya? Transponemos ese vector. Y la vamos a multiplicar por la matriz de varianza y covarianza. Ponemos paréntesis. No me falta. Sí, está bien. Y nos queda multiplicar una vez más por el vector de ponderadores. ¿Ya? Y me da eso, que está súper raro. ¿Qué pasó? No, porque soy pajarón. Nadie me dijo. Eso. Muchas gracias, Eduardo. Un 7 en el examen. Muchas gracias. No era por la inversa, era por la matriz normal de varianza y covarianza. Oye, Ignacio, ¿no te falta apretar control, shift y enter porque es una multiplicación matricial? Control, Shift, Enter. Ahí te suena. Calma, Control, Shift, Enter. Porque era una multiplicación matricial. Claro, cuando uno multiplica una matriz de 1 por n por n por 1, control, shift y enter, ahí te hace una multiplicación matricial en Excel. O sea, te toma los cuadrantes de una matriz n por n. Pero igual tendría que usar esta función mmult, porque mmult es para multiplicar matrices. O sea, Ok. según lo que yo sé, ¿cachai? Sí, es casi lo mismo. Sí. Ya, pero calma, para entender. Lo que tú dices, no sería necesario entonces que yo pusiera mmult. Eso, ¿cierto? En este caso no, porque estoy multiplicando una transpuesta, ¿cachai? Así no. En este caso no. Ya, te cacho. Muchas gracias. Entonces, acá sería muy parecido. mmult. Vamos a transponer. ¿Qué cosa ahora? Estos otros ponderadores. Matriz de varianza y covarianza. Cierra paréntesis. Y el último elemento son nuevamente los ponderadores. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Ya. Tuvimos las varianzas y los retornos de dos portafolios óptimos para distintas constantes arbitrarias. ¿Ya? Entonces acá, como les decía, ustedes pueden elegir en una de esas constantes arbitrarias su tasa libre de riesgo. ¿Ya? Podríamos sacar una cosa más que nos va a ser útil para lo que voy a hacer ahora, que es la covarianza entre los portafolios.
Y como vimos, M muy, nuevamente, M muy, y vamos a transponer esto viendo la fórmula que pusimos al principio. Vamos a transponer el primer vector. Vamos a poner la matriz de varianza y covarianza. Cerramos. Y el último elemento de la multiplicación sería los ponderadores del otro portafolio. ¿Ya? Acá, importaría si yo pongo W1 primero y W2, o sea, pusiese W2 de donde transpuse y W1 al final. No, da lo mismo, ¿ya? Vamos a llegar al mismo resultado, ¿vale? Lo importante, chiquillos, es que siempre sea coincidente en el fondo de este vector corresponda al activo 1, ¿ya? Y que el activo 1 sea el que está en el cuadrante 1, 1 de la matriz. Sean consistentes estos dos, el vector con la matriz, ¿ya? Activo 1 tiene que corresponder al elemento 1, 1 allá, el activo 2 al 2, 2 y el 3 del cuadrante de 3, 3. ¿Ya? Eso. Donde hay que ser ordenado, eso es lo único, como en palabras. ¿Sí? ¿Ya? Entonces teníamos eso. Ahora, acá ahora, ustedes tienen dos portafolios, ¿ya? Entonces podrían graficarlo, pero van a tener 2 puntos nomás en su gráfico, ¿ya? La idea es obtener muchos puntos para que se vea una frontera eficiente como completa y con la forma típica que quizás vieron en clase, ¿ya? Que esta forma de parábola, ¿ya? Entonces, el teorema dice que uno podría mezclar de cualquier forma estos dos portafolios y va a obtener puros portafolios óptimos, ¿ya? O sea, puros portafolios que pertenecen a esa frontera, ¿ya? Entonces, W del portafolio 1, entonces vamos a hacer combinaciones, ¿ya? Entonces vamos a poner ponderadores a los portafolios, ¿ya? Vamos a poner doble. Entonces, acá podemos partir, qué sé yo, en menos 3, menos 2,70. Estos son puros ponderadores. Menos 2,5. Veamos si el Excel me hace caso. ¿Ya? Entonces vamos a ir de 3 a menos 3. ¿Ya? Y acá, 1 menos. Acuérdense que estas dos cosas, los ponderadores siempre tienen que sumar 1. ¿Ya? Entonces vamos a poner 1 menos el ponderador de al lado. ¿Ya? Esto es súper arbitrario lo que estoy haciendo acá. Me hace una Yo consulta como quiero ponderadores. Dale. que me perdí cuando calculaste la covarianza de los portafolios del combinado. Sí. Ya. Mira. En las fórmulas que les di acá, yo les dije que la covarianza entre dos portafolios es igual a la traspuesta de los ponderadores de uno de los dos portafolios ¿Ya? por la matriz de varianza y covarianza por el vector del otro de los ponderadores del otro portafolio. ¿Cachai? Y acá, mira, miramos la fórmula acá. Esta primera multiplicación que está acá dentro del... Acuérdense, siempre ir como de adentro hacia afuera para revisar esto. Yo transpuse, es el H18 al H20, transpuse los ponderadores del portafolio 1, ¿ya?
y los multipliqué por una matriz de varianza y covarianza. Ah, ya te caché. Finalmente multipliqué por de L a 18 a L 20, que son los ponderadores del segundo portafolio. Es lo mismo que si hubiera sido para un mismo portafolio. Mentira. Claro, solo que Sí. hubiese sido en vez Sí. de... W1 y W1 traspuesto y lo cambié. Exactamente. Sí, ya te caché. Exactamente lo mismo. Vale, gracias. Bueno. ¿Qué hice? No. Ya, ahí sí. Entonces acá, como les decía, yo pesqué cualquier ponderación que a mí se me ocurrió. Eso no es tan relevante. Y acá lo que sí tenemos que hacer es lo siguiente. Perdón, vamos a poner el retorno y la desviación estándar. O al revés. Desviación estándar y el retorno. ¿Ya? ¿Cómo sería la desviación estándar? ¿Ya? Aquí vamos a usar la fórmula típica, o sea, la fórmula que vimos en la ayudantía anterior, ¿ya? Que no era matricial, que era una formulita, ¿no? ¿Se acuerdan? La fórmula de varianza para el portafolio de activos. ¿Ya? Entonces, y en el fondo acá tienen que repensar esto, porque esto es, pasamos de tener 3 activos, que era lo inicial, a tener 2, que son los 2 portafolios. ¿Ya? Esa es la gracia, que podemos reducir algo de n activos, de infinito, no de infinito, pero digamos de ya 20 activos a 2 portafolios. ¿Ya? Eso es lo que estábamos haciendo ahora. ¿Ya? Entonces, reitero, lo reduje todo a 2 portafolios óptimos, ¿ya? Independiente de la cantidad de activos que haya tenido inicialmente. Entonces, ¿cómo era la fórmula del portafolio? Ignacio, una consulta. Un portafolio Y como los dos otros dos, era, la combinación lineal entre los dos, como tú tenías tres activos y ese tu primer portafolio y después el segundo portafolio tres activos, como los dos son eficientes, ¿cierto? La combinación lineal de esos dos también es un portafolio eficiente. exactamente, esa es la gracia. Bueno, Dale, no te terminé la idea, disculpa, perdón. no, Eso, te entendí la idea súper bien, que uno puede tener miles y después hace dos portafolios eficientes, los combine y después ya tiene para jugar con dos nomás, mucho más fácil. exactamente. Uno reduce de n activos a 2 portafolios y con esos 2 portafolios, cualquiera de sus combinaciones va a ser algo eficiente. Ese es como el teorema más o menos que plantea Black. ¿Ya? Gracias. Eso. Entonces, desviación estándar. Teníamos la desviación estándar era igual a qué? Al ponderador al cuadrado por la varianza, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Más el ponderador del otro activo al cuadrado por su varianza. Aquí vamos a fijar unas cosas. Perdón. Entonces ahí tenemos el ponderador al cuadrado, la varianza, eso lo vamos a fijar. Ahí, ¿ya? Porque eso no se va a mover. Vamos a tirar la fórmula para abajo y lo único que queremos que se mueva son los ponderadores en el fondo, ¿cierto? La varianza, si no la fijamos, se va a ir corriendo la celda hacia abajo y no queremos eso. Queremos mantenerla ahí quietita. ¿Ya? Entonces, cuadrado por la varianza, la fijamos, más dos veces, ¿qué cosa? La covarianza por W1 por W2. Esta fórmula la vimos en la ayudantía pasada, por si acaso, chiquillos, ¿ya? Por si no la recuerdan. Ahí como queríamos desviación estándar, todo esto elevado a un medio, ¿ya? Que es sacar la raíz en el fondo. ¿Cierto? Lo tiramos para abajo, ¿ya? Y ahí tenemos varias desviaciones, o sea,
desviaciones estándar para todos los portafolios que construimos, ¿ya? A partir de los dos óptimos, ¿ya? Y el todavía ponderador por el retorno, fijamos el retorno, más ponderador por retorno, ¿ya? Y tenemos varios retornos. Ahora la gracia de esto es graficarlo, ¿ya? Entonces vamos a insertar. Ya. Si se dan cuenta, lo vieron en clase este gráfico, ¿cierto? ¿Lo vieron? ¿No? Pero espero que sí, el teorema del portafolio y la frontera eficiente, ¿ya? En el fondo, esta es una pura parte, ¿ya? Porque yo acoté los valores, o sea, no están todos los portafolios del mundo, sino que están solo los que contemplan el ponderador para el activo 1 desde -3 hasta 3. Ya ustedes podrían alargar esta serie hasta que se les vea más completa, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces estos serían puros portafolios eficientes, ¿ya? Dependiendo. Sí, es que yo creo que la clave es reducir a dos portafolios. De lo eficiente a ya lo a dos queda perfecto. ¿Cómo? Que el problema es que uno tiene harto activo al principio, pero después si uno le reduce a dos portafolios, se le reduce harto el problema. Exactamente. Y el punto. Dale. No. Es que esa tangente, buena pregunta, y eso es como clave para la tarea. Esa recta que saca el profe corresponde, claro, como tú dices, es la tangente entre, o sea, es una línea que se forma, que parte en la tasa libre de riesgo, ¿ya? Parte en la tasa libre de riesgo y de ahí agarra su pendiente tal que es tangente a esta frontera, a esta curva en el fondo, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es el mismo ejercicio que acabo de hacer yo, pero en vez del 0,1 o el 0, ahí ustedes ponen su tasa libre de riesgo, ¿ya? Ahí ponen la que ustedes calcularon específicamente, ¿ya? Y tener los W tales que sean para obtener esa tangente que tú mencionas, ¿cachai? Esa es la de ese punto. Como él me dice, línea de tendencia de estos puntos. De estos puntos yo creo que línea de tendencia. No. Yo diría que no sé. No es eso. No. Bueno. Un comentario ahí, Ignacio, José por acá. Apareció José, te estaba llamando, ¿no? Estaba ahí concentrado en una cosa de la tarea justamente y disculpa ahí que no atendí. Lo que entendí de la pregunta del compañero y lo que hemos visto ahí en el ejercicio que hizo el profesor es que cuando tú en la fórmula de Black incorporas la tasa libre de riesgo, te da el extremo o uno de los puntos extremos de la línea de mercado y el otro es justamente la intersección con el eje de las ordenadas con cero varianza, cero sigma y la tasa libre de riesgo en el eje vertical. Entonces, esos dos puntos que se forman son los que definen la línea de mercado. O sea, claro, es importante eso, claro, porque acá la referencia más inicial para obtener esa línea es conocer la tasa libre de riesgo, ¿ya?
sin eso no podemos, sin una tasa libre de riesgo, no podemos determinar la línea de mercado de capitales. ¿Ya? Ya. Entonces, ese es el punto de partida. ¿Ya? Entonces vamos a Claro, tener esa pero línea. para definirlo, el otro punto es el que sale de evaluar dentro del mismo modelo de Black la tasa libre de riesgo y ahí te da un activo Claro, y te con va un a dar un valor punto de por acá, varianza. digamos, te va a dar ese punto que estoy. Digamos que tú vas a evaluar. Se pegó ahí tu audio al parecer, Ignacio. Voy a evaluar la tasa libre. ¿Escucha? Se está entrecortando algo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Ya. Entonces, acá el tema es, claro, ustedes van a evaluar la tasa que encontraron, la van a poner acá, van a obtener los Z, los W tales, y eso les va a entregar uno de estos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, ese que más ahí naranja. No, no, no se escucha. No. Ah, ah, no. Ah, se escucha, no, no. ¿Sí? 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 Ya. Creo que sí, ahora se escucha. Ya. Entonces, como les decía, ustedes van a evaluar su tasa libre de riesgo y les va a dar ese punto naranjo, por ejemplo. ¿Ya? Les va a dar ese punto naranjo. Y ustedes van a tener que tirar la línea desde la tasa libre de riesgo que está acá en este eje hasta ese punto. Y esa sería su línea de mercado de capitales. ¿Ya? Entonces, la línea de mercado de capitales depende mucho de la tasa libre de riesgo. ¿Ya? Porque al final es la pendiente. ¿Ya? Una pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la línea de mercado de capitales? Es la siguiente. O sea, igual es como quizás evidente para algunos, no sé. Pero es, el Sharpe es el... ¿Vieron eso, cierto? El ratio de Sharpe, ¿sí? Es la pendiente de la línea de mercado de capital. El portafolio óptico. ¿Sí? Si lo piensan, al final el Sharpe es como que calculamos una pendiente típicamente de una recta, ¿ya? Porque el Sharpe vamos a poner Sharpe igual a el retorno del activo, ¿ya? Menos RF dividido en la desviación estándar, ¿ya? Y si se dan cuenta, eso es como la típica fórmula que tenemos para calcular una pendiente, en el fondo, que es un punto de I en el I, ya que sería el retorno, ¿ya? Menos otro punto en I, ¿ya? En I me refiero al eje I, ¿ya? Dividido un punto en X menos otro punto en X, ¿ya?
el I, el primero sería el retorno del portafolio menos la tasa libre de riesgo, ¿ya? Ambos estarían como pensados en la coordenada I del punto, ¿ya? Dividido en la desviación estándar del activo del portafolio óptimo, ¿ya? Del portafolio óptimo, menos la desviación estándar del activo libre de riesgo, ya que eso es cero, ¿ya? Por eso no ponemos menos cero, ¿ya? En el fondo es la pendiente de la recta. Ahora, chiquillos, ¿se escucha? ¿Aló? Sí, disculpen, chiquillos, de verdad, disculpen. No sé, esta semana está horrible. Anda con caña todavía. Tienen todos los elementos para construir su gráfico ahora. Ya saben cuál es la frontera, ¿ya? Y ya saben cómo construir la línea de mercado de capitales, ¿ya? Ya conocen ya saben cuál es el eje de posición, o sea, el coeficiente de posición, que sería el que corta en el eje Y, que sería la tasa libre de riesgo, y la pendiente de esa recta, que sería el Sharp del portafolio óptimo. ¿Cómo conocemos el portafolio óptimo? Bueno, ya les dije que tenían que evaluar acá su tasa libre de riesgo y listo. ¿Ya? Les voy a subir este Excel por si acaso, con todo esto que anotamos antes. Ahora, un ejemplo 2 que va a ser bien corto y después podemos ver dudas de la tarea. KPM, ¿ya? KPM. Solamente mostrarles cómo se hace en Excel una regresión lineal, nomás, por si no lo saben, ¿ya? De partida ya, lo primero que les quiero mostrar es la fórmula de KPM. ¿Esto lo vieron en clases ya o no? ¿Sí? No. La clase del viernes, supuestamente. La van a ver. La van a ver este día. Ya. Entonces, Ignacio, va a ser importante verlo. ¿Mm? sí, Silvana por acá. Pero lo raro es Silvana. que hay preguntas en el examen con KPM. Entonces ahí no sabemos y la entrega es el sábado. Entonces no sé si eso va a ser como un adicional, va a sumar puntos, porque igual si todavía no lo vemos y la clase va a terminar a las 9:30, entonces está como complicado ya. Chuta. Bueno, ahí eso es criterio del profe al final. Pero vamos a ver aquí que no es difícil, ¿ya? Vamos a ver que igual es piola, ¿ya? Chiquillo, me dicen que examen, esto no es un horario de consulta, por si acaso, una ayudantía que el profe me pidió como que viera en la ayudantía. Ya no. Las preguntas, pucha, me encantaría tener toda la respuesta del examen, pero al final el profe me pidió que viera esto. Ya, entonces tengo que terminar de ver esto y después, si queda tiempo, podemos ver preguntas del examen. ¿Ya? Entonces, KPM es una regresión lineal, o sea, es un modelo para valorar los activos, ¿ya?
para valorarlo, para ver si están bien valorados los retornos de los activos en el fondo. ¿Ya? En teoría deberían regirse por esto, ¿ya? Por esta fórmula que estamos viendo acá, ¿ya? ¿Qué es esto? Tenemos acá el retorno de un activo, ¿ya? Es la serie. ¿Aló? ¿Se sigue escuchando mal? ¿Nada? ¿Aló? ¿Se escucha, no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, ustedes estén valorizando su retorno, ¿ya? RF es la tasa libre de riesgo, ¿ya? Entonces, es la prima, o sea, el exceso de retorno en el fondo, ¿ya? El exceso de retorno sobre la tasa libre de riesgo. Acá, este alfa nos va a decir algo, ¿ya? Nos va a decir si el activo está bien o mal valorado, ¿ya? En teoría, esto es importante que lo tengan en consideración, ese alfa que está ahí debería ser cero, ¿ya? Cero o no significativo, ¿ya? Que es lo que vamos a ver cuando estimemos esto, ¿ya? Tendría que no ser significativo estadísticamente. Cuando algo es no significativo, uno podría decir que en verdad es cero, ¿ya? ¿Y Representa un valor como... qué pasa en términos prácticos si no te da cero? Y ahí estaríais diciendo que el activo está sobre o subvalorado, ¿ya? Y cuando pasa eso, se supone que uno podría arbitrar esa diferencia, ¿ya? Podría hacer un arbitraje y generar una ganancia a raíz de eso, ¿ya? Otra interpretación que le dan a esto es que cuando, por ejemplo, los fondos mutuos administran, por ejemplo, carteras grandes, ¿cierto? Con distintos activos. Y si ese alfa es positivo, que es el alfa de Jensen que le llaman como en los papers, como en la teoría, si ese alfa es positivo, por ejemplo, en un fondo mutuo, cuando estiman esto, quiere decir que el fondo mutuo lo está haciendo mejor que el mercado, ¿ya? Lo está haciendo mejor que en el IPSA, digamos, ¿ya? Si es negativo, está diciendo que ese fondo mutuo lo está haciendo peor que el mercado, ¿ya? Eso en el fondo es como para ver, es una métrica quizá un poco de desempeño de un administrador de activos, ¿ya? Un fondo mutuo, por ejemplo, ¿ya? PRM es la prima por riesgo de mercado, ¿ya? O sea, que es el retorno de mercado, ¿ya? El retorno ¿qué es el mercado? Es un índice, o sea, en la práctica, no, en la teoría primero, en la teoría son todos los activos que se puedan transar de alguna forma, ¿ya? No necesariamente que estén abiertos en bolsa, ¿ya? Sino que son todos los activos que tengan un valor de mercado, que estén contenidos en un portafolio, ¿ya? Eso en la práctica no existe, ¿ya? Pero sí existen índices de mercado como, anoten, Se pegó de nuevo. por favor, tiene todas
Ignacio, no se escucha nada. No se escuchó esta teoría nomás y de ahí nada. Y es- me escucho. Aló, 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 aló. Ahora sí, ya vuelvo. Ya. Entonces, como les decía, en teoría, la PRM, o sea, bueno, la PRM no en teoría, la PRM es la diferencia entre el retorno a mercado menos la RF, ¿ya? Ahora, en teoría, ¿qué es el retorno de mercado? El retorno de mercado debería ser un portafolio que contenga todos los activos del mercado, ¿ya? Todos los activos que existen en el mercado. Y eso no existe, ¿ya? No existe un portafolio que lo contemple, ¿ya? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en ese extremo tendría que ser algo que pueda que represente el valor de todos los activos que existan en el mercado? ¿Ya? Y eso no pasa. Sí existen índices, ¿ya? Índices que contienen muchos activos, ¿ya? El caso chileno, tenemos dos. Es el ICPA, ¿ya? Contiene solo algunas empresas, ¿ya? Las más transadas, ¿ya? El ICPA, por su parte, contempla todas las acciones que se transan en el mercado chileno. Todas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿no se escucha? Ahora, no, nada. Escucha, ¿no? Aló, ahora sí. ¿Hasta qué parte se escuchó? Hasta que el ICPA sirve, ¿cierto? ¿Eso fue lo último que escucharon? Ya. Ya, entonces en el fondo, eso. ¿Ya? El ICPA es más representativo del mercado chileno que el IPSA. ¿Ya? Es el que deberían usar ustedes, el ICPA. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Tenemos que reconstruir esta serie, ¿ya? Vamos a tener activo 1 menos RF y mercado menos RF, ¿ya? Vamos a pescar esto que yo... A ver, este es un ejemplito, ya voy a explicar. Esto que son números aleatorios, por si acaso, no son retornos que haya descargado de algún lado, ¿ya? Pero yo dije este es el activo 1 y este es el mercado, ¿ya? Entonces, estos son los retornos del activo 1, estos son los retornos del mercado. De los restos con la tasa libre de riesgo, ¿ya? Y ahí aquí usé 100 datos, ¿ya? Acá lo mismo, el mercado menos la RF, ¿ya? Para conseguir la prima por la PRM que está ahí, ¿ya? Entonces, si miramos la fórmula, estos son los datos, ¿ya? El RI, el RF y la PRM. El alfa y el beta se estiman, ¿ya? El software, el Excel en este caso, los va a estimar,
¿ya? Esas son incógnitas que se van a resolver ahora, ¿ya? Entonces, acá, en datos, en su Excel, ¿ya? Van a Data Analysis, ¿ya? Y hay una opción que se llama regresión, ¿ya? Que es lo que vamos a usar acá para estimar esto, ¿ya? Regresión, ok, y vamos a ver los datos, ¿ya? Input I, ¿ya? ¿Cuál sería nuestra variable I? RI menos RF, ¿ya? Sería activo 1 menos RF, ¿ya? Chuta. ¿Ya? Y en el X, la PRM, que es el retorno de mercado menos la RF, ¿ya? Una consulta. ¿Sí? También sirve el IPSA, ¿cierto? Como índice. Es que ya, quizá en todos los cortes no se entendió bien mi mensaje, pero el más apropiado para el mercado chileno es el ICPA, ¿ya? Porque ese contiene, ese es el punto importante, que el modelo de cálculo teórico que tiene es que la cartera que va en la PRM, el portafolio, es algo que represente lo más posible el mercado, ¿ya? Esa es la gracia de KPM, que tenga ese fundamento teórico, ¿cachai? Que te dice que el ideal mejor, nuestro segundo mejor en Chile es el ICPA, ya no el IPSA, ¿vale? Entonces, más correcto, y les digo así, háganlo con el ICPA, ya, háganlo con el ICPA, háganlo como debería ser, ¿ya? Lo escribí en el chat, ¿vale? Entonces acá, los dos columnas de valores, le doy OK y me va a tirar una hojita nueva, ¿ya? Esta hoja nueva lo tiro automáticamente, por si acaso, al yo darle OK. Ignacio, una Y consulta. dale. Lo que pasa es que tú tiraste la RF como una tasa cualquiera, ¿cierto? La tasa libre de riesgo. ¿Sí? Ya, pero ¿qué tasa vamos? Lo que pasa es que se puede tomar la tasa de un bono del bono norteamericano, del Banco Central, a 10 años, 5 años, y hay diferencias, pues, ¿cachai? O sea, no es No, por que la supuesto. tasa libre de Por riesgo supuesto. es solamente el spread de riesgo país. O sea, no sé si va a ser cualquier tasa que vamos a tomar más que nada para el Pero, examen que hay que... pero ¿cachai? es que O acá, va a ser la claro, BCP a 10 como ya como criterio. bueno, ahí como dice Tomás, BCP a 10 años es la referencia de tasa. Pero, claro, o sea, uno tendrá que tratar de hacerlo lo más, o sea, como, a ver, es verdad que uno como en la práctica eh, podría pensar en otras tasas, pero como estamos trabajando en el mercado chileno, Ah, ya, ok. como tu acción va a ser una acción chilena y va a trabajar con el ICPA como índice de mercado, lo más consistente en la tarea tiene que ser con una tasa chilena, ¿cachai? Ah, dale. Ese es el punto. Ignacio, Por ejemplo, nos vamos para el caso, no, un segundo, si nos vamos para el caso de sí. Estados Unidos, claro, una acción estadounidense, la tasa de los bonos del tesoro y el S&P 500, por ejemplo. El S&P 500 que tiene muchas acciones como portafolio de mercado, ¿ya? Eso. Pero como que todo tiene que ser más o menos consistente como desde dónde estamos, en qué ubicación geográfica, por ejemplo, estamos parados. Ah, vale. Eso. ¿Sí? Ignacio, solo acotar que, acá Nicole, solo acotar que la tarea tiene especificada cuál RF hay que tomar, ¿Cómo? que es el BCP a 10 años. La tarea del examen, el desarrollo del examen, el profe especifica en el enunciado qué RF hay que tomar, que es el BCP de 10 años que dicen los compañeros en el chat. Ujú. Ah, Como que ahí el profe ya te exige que ocupes esa sí o sí, como que no hay elección de esa tasa para el tema del desarrollo del examen. ¿eso es mejor o peor? Yo creo que es mejor, ¿o no?
Sí. Sí, pero era por si el compañero no se había dado cuenta que ya se da es parte como de la exigencia del examen. Ya. Muchas gracias por el comentario. Cristóbal me dice si puedo subir la grabación hoy. Mira, dada mi conexión como está de penca, voy a intentarlo. No sé si se alcance a subir. Apenas me avise, voy a subirle la grabación. Pero como les digo, depende de mi internet, yo creo cuánto se demora en subirse al Webex. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo lo antes posible. Pero les voy a subir el Excel al tiro, ¿ya? Que debería ayudar también. Ya. Entonces, esto lo tiró automático. De hecho, Cristóbal, estoy compartiendo con el celular ahora, que está mejor que lo de al principio, así que imagínate. Se nota mejor ahora, así que dale. Aquí para terminar, esto lo tira solo el output de la regresión. Cuando le apreté OK, me tiró esta hoja solo, ¿ya? Y acá tenemos que mirar esto último, ¿no? ¿Ya? No miren mucho lo de arriba, ¿ya? Centrémonos en esto, ¿ya? Esto que está acá. Acá, intercepto es el alfa que puse en esta fórmula acá. Es ese alfa, ¿ya? Y x variable 1 es el beta, ¿ya? El beta, ¿ya? Entonces tenemos estos dos valores. Y aquí está diciendo, acuérdense que estos datos son hechos a mano, no son de retornos reales, ¿ya? Acá uno tiene que mirar el valor del coeficiente y su significancia estadística, ¿sí? Ignacio, que el R cuadrado, igual, bueno, tú dijiste que eran datos medio falsos, pero te da igual bajo. Y a mí, yo lo estaba haciendo para las tareas, igual me dio como 0,5, igual medio penquita. El R cuadrado. Sí, a mí me da súper bajo, claro, porque son datos inventados. Pero... Pero a mí me dio 0,5, ¿cachai? Y el profe tiene un ejemplo, también le da como 0,5, igual medio penquita, weón. Pero es que sí está bien, pero el R cuadrado al final, o sea, yo lo que tengo entendido, estoy casi seguro de esto, es que en teoría, la teoría dice que si esto es como que funciona a la perfección, pero que nunca pasa, el R cuadrado debería ser 1, ¿ya? Porque debería estar como todo sobre una línea, ¿ya? Como todo sobre una línea y no escaparse los puntos para ningún lado. Pero claro, en la práctica obviamente esto difiere de uno, pero no una medida tanto a observar en verdad. No, nunca he visto como que hagan análisis, como que presenten el R cuadrado como alguna medida de robustez o algo. Yo creo que sí, porque al final como que mide qué tan, qué porcentaje explica las variables regresoras a tu variable dependiente. Eso más o menos es como el R cuadrado. Sí, pues, no. ¿Qué parte de la varianza está explicada por el modelo? Sí. Pero claro, no. O sea, es que ya, por ejemplo, 0,5 es como un buen número, como en la práctica yo tengo entendido. Y esta cosa crece cuando tú le vayas agregando más variables. Pensemos que aquí solamente tiene una pura variable. Y sería raro que yo pudiese explicar a la perfección los retornos de un activo con una pura variable explicativa, que sería el retorno al mercado. ¿Ya? Entonces, fijaos que después le agregan más variables, ese R cuadrado debería ir subiendo un poquito. ¿Ya? Eso, por el lado práctico. ¿Ya? Una cosa, y eso es lo fome igual del R cuadrado, que si tú le agregas variables, sí o sí va a crecer. ¿Ya? Entonces, quizás no es una medida tanto a mirar. ¿Ya? Entonces, como estábamos acá,
los coeficientes ya. El intercepto, como dije, es el alfa, y el de la variable 1, es el beta. ¿Ya? Acá, yo tengo que mirar la significancia esta 0,57. Esto contempla un rango de valores. ¿Ya? Acortado. ¿No? ¿Se escucha? Aló, 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 aló. ¿Y ahora se escucha? Ahora sí, ya. Entonces la vamos a hacer corta. Ustedes tienen que mirar dos cosas. Uno tacho. Borrarlo, ¿ya? Para hacerlo fácil, ¿ya? Olvídense de todo eso. Y vayan acá. Esto que está acá, ¿no se escucha? Ahora sí. Ya. Entonces van a fijarse solo en esto. Coeficiente, reitero, no sé en qué parte me corté, así que repito. Y esto que es el intervalo de confianza. ¿Ya? El intervalo de confianza son como los valores posibles que tenga ese parámetro, ¿ya? Ese alfa y ese beta. Entonces, y pongan la atención. Tienen que mirar los dos valores, ¿ya? Si se dan cuenta, esto parte más abajo y termina más arriba, ¿ya? Parte en 0,46 y termina en 0,68, ¿ya? Si ese intervalo entre 0,46 y 0,68 incluye el 0, esto, ya lo voy a escribir acá, si el intervalo de lower 95 a upper 95 incluye el 0, no es estadísticamente significativo. ¿Ya? Si lo incluye, ¿ya? Veamos acá para el intercepto o el alfa, como quieran llamarle. ¿Esto incluye el 0? ¿Alguien me puede decir? ¿Ese intervalo incluye el 0? Desde 0,46 a 0,68. Ya, exactamente, no incluye el 0, ¿cierto? En cambio, para el beta, que es el de la variable 1, incluye el 0 de menos 0,3 a 0,06. Lo incluye, ¿cierto? Pasa por el 0, ¿ya? Y como pasa por el 0, podríamos decir, como entre comillas, que es posible que esto no sea menos 0,11, sino que en verdad sea un 0, ¿ya? Y eso es evidencia para decir que no es estadísticamente significativo, ¿ya? Lo más pronto.
Y ahora, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Ahora? Ya. Vamos a terminar aquí luego, porque está siendo un poco tedioso esto. Ya. Tedioso mi problema, obviamente. Disculpen. Entonces, les decía, lo más probable es que a ustedes el alfa les dé no significativo, que el beta les dé significativo, sí significativo, y cercano a 1, ¿ya? Con los datos reales, ¿ya? ¿Escuchó eso? ¿Sí? ¿Ya? Y eso, y tendrían su KPM, ¿ya? Lo más importante del KPM al final es el beta, ¿ya? El beta mide la sensibilidad, lo voy a escribir aquí, mide la sensibilidad del activo a los movimientos del mercado. ¿Ya? Por ende, un beta mayor a 1 dice que el activo sobre reacciona a movimientos del mercado. Beta menor a 1, menor a 1, subreacciona a movimientos del mercado. Eso. ¿Ya? Ignacio. ¿Aló? ¿Qué? ¿Sí? Que te quería preguntar algo. Para la pregunta 7, ¿ya? Donde el profe pide tener modelos multifactoriales, ¿ya? Y uno le puede agregar, no sé, pues, el IMASEC, el precio del cobre, lo que uno estime conveniente. ¿Cómo mide uno las variables? ¿Es como también como variaciones o también pueden ir como índices? Esa es mi pregunta. Y si van con respecto a la tasa libre de riesgo o van así solas nomás. Como viste que el beta va como el retorno menos la tasa libre de riesgo o van así nomás. Esa es mi consulta. Es que ya. Sobre lo último, a ver que me repite lo primero. Pero sobre lo último, Mira aquí. si el IMASEC, ya, pongamos como si fuera el crecimiento por no lógico según punto libre de riesgo, ¿ya? ¿Cachai? De riesgos es como sobre otro activo financiero que genera rentabilidad también, ¿cachai? Entonces, hay que tener ojo como en qué variable estamos incluyendo en el modelo. ¿Ya? Pero una consulta que ¿Fecha cortado? sí, pero ahora mejor que por ejemplo el IMASEC, viste que un índice 100, 105, ¿tú lo considerarías como una variación o como índice? Y lo mismo el precio del cobre como el número entero en su magnitud o como variación entre un periodo de tiempo. Yo lo pondría como variación.
Ya, ok. Y lo otro que te quería preguntar, pero tú después cuando calculas lo colocas como menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Que eso ahí me perdí, no me queda claro. Yo diría que no. En esas variables no. ¿Por qué no? Porque ya, eso es lo que no se escuchó, creo. Porque cuando hacemos esta diferencia que son retornos, ¿ya? Entonces, me gustaría, cuando hacemos esta menos tasa libre de riesgo, diferencia con otro activo financiero, ¿cachai? Ah, verdad, tienes razón. Ah, verdad. Es real, ¿cachai? No de activo financiero, ¿cachai? Ah, ya. Entonces, sí tiene sentido un activo financiero y tiene sentido darle al mercado porque también un portafolio de activos financieros. ¿Cachai? ¿Se escucha ahí? ¿Se escuchó? ¿Me escucho ahora? ¿No? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escuchó la explicación que le di a Tomás o no? ¿No? No se escuchó. Está en el fondo. Ya. Voy a explicarlo de nuevo. Él pregunta si es necesario restar RF siempre a todas las variables que yo solamente, por ejemplo, en el caso del KPM, yo le estoy restando activos financieros, ¿ya? A mi activo que estoy evaluando y al portafolio, ¿ya? Si Tomás me dice, quiero incluir variables como el IMASEC y el precio del cobre, ¿ya? Esas son variables reales de economía, ¿ya? No son de activos financieros. Por ende, no hace tanto sentido restarle la RF, ¿ya? Porque tiene una rentabilidad financiera el IMASEC que el cobre, ¿ya? Eso. ¿Ya? Ignacio, y lo que me pregunto es que al evaluar, cuando uno después ya calcula eso, al evaluar, ¿qué variables coloca los valores futuros de las variables o el promedio de periodo antiguo? Ahora, ¿me escuchan? Aló, ahora sí. Tomás, ¿puedes repetir tu pregunta, por favor? Y este es la última. Que cuando uno ya tiene el modelo, ¿ok? Y uno después quiere evaluar para calcular la tasa de descuento, ¿qué variables coloca para tasas de variables futuras, proyecciones futuras o antiguas, o de periodos pasados, como el promedio, cosas así?
Pero es que, mira, piensa que acá es lo que debería hacerse, ¿cachai? Se supone que esto es el retorno, digamos, del mes 1, ¿ya? O del día 1, o de la semana 1. Todo es más o menos como en la misma periodicidad, ¿cachai? Todo es el retorno de hoy día, el retorno de mercado de hoy día, en tu caso, o sea, el precio, la variación del cobre a hoy día, y así, ¿sí? Todo es como más o menos, tenéis que tener un dato para cada una de estas filas. ¿Sí? Y ese dato para cada una de estas filas varía en el tiempo. Sí, Y es sí. más o menos como el que corresponde a esa fecha. Pues, ¿cachai? No, sí, eso lo entiendo perfecto. Yo me refiero a después para evaluar el modelo. ¿Qué variable después uno coloca? ¿El promedio? Ah, ya. Esa es una buenísima pregunta. Ya. Tú vas a estimar, claro, ya ahora entiendo. Tú estimaste el beta, estimaste el alfa, digamos. Aquí lo típico sería que ese alfa fuera 0. ¿Ya? Por ende, ustedes van a RF, que es la que calcularon de los bonos a 10 años, y acá la única que estaría como causando problemas es la PRM, ¿cierto? ¿Cierto? Como que es la única que no conoceríamos. Ya, entonces aquí lo que se hace, típicamente, es ver estimaciones para la prima por riesgo de mercado para el mercado chileno. Se dedican a publicar como cuál sería la prima de riesgo de mercado para países, ¿ya? Podrían evaluar si el promedio, podrían evaluar el promedio, ¿ya? Que sería como lo más fácil, pero sería bacán si pudiesen encontrar una estimación para el mercado chileno, ¿ya? De la PRM, ¿ya? Como en la literatura, hay tipos como este que voy a escribir en el chat, Damodaran, que hace harto de esas cosas, ¿ya? Como que estima betas y primas por riesgo y múltiplos y cosas para distintas economías, ¿ya? Pero por ejemplo, ya aquí cuando yo hice una valorización de empresa, yo encontré un autor chileno que es Maqueira, lo voy a escribir aquí. Maqueira. Creo que así es el apellido. Carlos Maqueira. Y él dice, una estimación para la prima por riesgo mercado chileno es esto. Y ahí uno ocupa esa estimación y la evalúa ahí. Es muy buena la pregunta que hizo el compañero. Y claro, evalúa con el beta que estimó, con el alfa y con el RF que estimó. Y ahí va a encontrar el retorno como representativo para ese activo. No sé si respondí tu pregunta, Tomás. Sí, no, sí, está bien, es que yo usé el promedio nomás, más penquita. Pero con respecto. Estaría bien, pero sería tratar de buscar a alguien que alguien haya dicho esta es la tasa para Chile. Pero eso igual estaría bien usar el promedio, no hay problema. Y lo otro, pero para las otras variables que uno use para la pregunta 7 es que también puede usar el promedio o no. Sí, pues ya. Y claro, ahí tendría que usar el promedio derechamente. Sí. Porque como el dato así, una estimación para el. No, ahí claro, tendría que usar el promedio, sería lo más acertado. ¿Tú me habías preguntado algo sobre la significancia estadística o nada que ver? Tomás, No, está. Gracias. ¿no? ¿Nada de eso? Ya, vale. Y eso, pues, chiquillos. Que les vaya bien en el examen. Si alguien quiere hablar, que lo haga ahora. O que calle para siempre. Ignacio, ¿Nadie? ¿Sí? yo tengo una duda con el tema de la tabla de amortización.
Si me puedes dar ahí como algunos tips o algo para poder trabajar eso. ¿Cuál pregunta es? ¿La 3? No. Sí, ya. la 3. Suponga que los pagos son semestrales a partir de esta fecha. Pucha, es como medio libre esto, según como lo leo yo, como que no tiene mucho. La única condición que te están diciendo ya, veamos cuánto queda por pagar del principal y ya hasta que expire ese bono de forma semestral, pero no sé qué más especial puede ser que eso. No. Ah, ok, ya, me estaba complicando nomás Solo- entonces. Gracias. Sí, según yo es solo eso. Sí. Ignacio, una consulta con respecto a, decía que... Ujú. Ignacio, Sí, sí. ya, no, lo que pasa es que hay una, en las dos preguntan si solo cuenta con información histórica descriptiva, ¿qué recomendación de inversión haría? O sea, ¿te refieres a información histórica descriptiva sin la distribución normal? Porque al final lo que hace la distribución normal te da un porcentaje, o sea, te da una probabilidad que los retornos sean entre tantos rangos, o sea, entre menos uno más una de varianza de desviación estándar, más dos varianza, más dos desviación estándar, Sí. etcétera. A eso se está refiriendo la pregunta, ¿no? Que no entiendo ese punto. Si solo cuenta con O sea, información ya histórica. aquí, claro, podrían usar como esta pregunta 2, Claro. ¿cierto? Según yo acá lo que dice es los rendimientos, que sería el retorno esperado, la volatilidad, y siguen una distribución normal. ¿Qué puede ser esto importante? Ya, escucho ahí, ¿cierto? ¿Me escucho? Sí, medio cortado, eso sí. Sí, mi duda era el tema Me he de cortado. si solo cuenta con información histórica descriptiva, porque claro, la distribución normal te da las probabilidades de lo que los retornos sean entre distintos rangos, entre una desviación estándar, dos desviaciones Es estándar. que, exactamente, ese es el punto. Mira, en general, uno cuando pesca series de retorno, no siguen una distribución normal. ¿Cuál es la gracia de eso? Es que, claro, nos servirían para predecir más o menos por dónde, como bien tú dices, va a ser el rango de los retornos. Si vemos que el retorno promedio es positivo, la volatilidad es baja y esto más o menos sigue una distribución normal, uno Sí, sí, eso es todo. No. podría. Pero el tema de la duda es que si solo cuenta con información histórica descriptiva, ¿a qué se refiere con eso? Con esto, pues claro, el rendimiento, la volatilidad, Ah, ya. eso. Ah, perfecto, ya, buenísimo, gracias. Y con esa misma info tú podés sacar distribución normal, también corresponde a información histórica, porque es una distribución de datos pasados, pues, ¿cachai? Todo esto que Claro. está arribita de las preguntas, Ah, ya, todo eso es información histórica. bacán, ya, Eso. bacán, gracias. Helen dice una consulta dentro de las instrucciones. ¿A qué se refiere con escoger un índice de mercado lo más diversificado posible? Podríamos escoger un índice que considere dos empresas adicionales. Paula ahí se refiere a eso. Eso es lo que les quería decir cuando estamos viendo el KPM. Que el más diversificado en Chile es el ICPA. Eso. ¿Ya? ¿Se podría considerar un índice de retail, por ejemplo? Hay un índice de retail No. del IPSA que son 8, incluye los 8 retail más grandes. Para
¿Para qué parte de la tarea? Es que no, pues, para el KPM, para estimar un KPM, no. Ah, ya, pero para la parte 1, para... Tiene que ser el ICPA, ¿cachai? Ah, ya, tiene que ser. Ah, perfecto. Vale. Para el KPM siempre ICPA, para el mercado chileno. Dios. Bueno. ¿Qué pasó acá? Helen, en la pregunta 3. ¿El bono corporativo que debemos escoger es para cada empresa o solo una empresa? Considere el bono que hace. Yo diría que solo para una empresa. Es para como su principal, la que como la empresa que escogieron al principio. Ignacio, no, que nos dijo que había que escoger otro bono, uno que no se haya analizado. En la pregunta 3. Ya, pues entonces, de esa empresa, a ver, introducción, ya tiene que ser, claro, entonces otro bono, pero de la empresa principal que ustedes cogieron al principio. Eso. Ya, chiquillos, los voy a dejar aquí. Esto dura hasta las 8:30. Les voy a subir el Excel al tiro. La grabación, puta, ustedes se imaginarán que se va a demorar un poquito. Y eso. Que les vaya bonito. Cuídense mucho. Y que tengan un buen examen. Adiós. Chao, gracias Ignacio. Chao, que esté bien. Cuídense. Chao, gracias. Chaito.